¿sí? Los instrumentos de normación colectiva. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos las instituciones? Vamos a hablar de las formas de asociación, sindicato, grupo coaligado. María Luisa Maldonado tiene mi activado su micrófono. Las formas de expresión colectiva, huelga y paro. Y ahora vamos a hablar de los instrumentos de normación colectiva. Bueno, la primera institución que vamos a tener a bien analizar es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Creo yo de relevancia que podamos nosotros, yo tengo algunos, se los voy a compartir hoy, por aquí tengo algunos pactos colectivos, y creo yo que sí son importantes su lectura, porque por medio de los pactos colectivos lo que se va buscando es el mejoramiento de los derechos laborales, presentes y futuros, ¿ya? El mejoramiento, o sea, todo lo que buscamos por medio de los derechos, por medio del mejoramiento de los derechos regularmente, ojo, regularmente es por medio de los pactos colectivos. Y aquí les voy a compartir un pacto colectivo. Este específicamente es de la municipalidad, fíjense. Este es de la municipalidad. Vamos a ver aquí. Para que pues se familiaricen ustedes con lo que es un pacto colectivo. Aquí lo tenía, miren ustedes, y ya se me desapareció. Pactos. Aquí está. Entonces, bueno, su servidor trabaja muchas demandas y pues tengo a bien que analizar algunos derechos contenidos en un, en un instrumento de normación, en una dependencia del Estado. ¿Ya les llegó? Ya les compartí por ahí. ¿Sí? Vale. Entonces, ese lo vamos a analizar. Este es un pacto que se celebró. También les voy a compartir ahí un pacto, un laudo arbitral, ¿sí? Un laudo arbitral, porque este pues estuvo a bien celebrarse de esa forma, ¿verdad? De esa forma. Pero cabe mencionar que algunos son mediante laudo arbitral. Entonces aquí se miran ustedes, está el índice de un pacto colectivo, o sea, aquí está el pacto colectivo. Miren, esta es la carátula, si lo queremos ver así, de un pacto colectivo. Por ejemplo, este fue negociado entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los sindicatos, Citramitraps, Sigemitrab y el 20 de octubre, ¿verdad? Entonces aquí encontramos el índice, ¿ya? El índice de lo que puede contener un pacto colectivo. Regularmente un pacto colectivo contiene un índice. Pero les decía yo al inicio que en este caso era importante que nosotros analizáramos el contenido de un pacto colectivo. ¿Por qué? Porque por medio de este se va a buscar el mejoramiento de los derechos laborales. O sea, esa es su finalidad principal. Nadie celebra un pacto colectivo solo porque se celebró. No, regularmente trae o entraña mayores ventajas. Quiero decirle que es el instrumento por excelencia en Guatemala más utilizado. ¿Sí? Es el instrumento por excelencia en Guatemala más utilizado. Entonces, ¿qué significa esto? Que es importante su estudio, sus antecedentes, su análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la administración pública vamos a ver que muchas de las entidades del Estado se rigen, ojo, se rigen por los pactos colectivos. Y se recuerdan ustedes que se va a aplicar aquella norma que entrañe mayores ventajas. Y muchas veces los pactos colectivos vienen a solventar esa falencia, esa ausencia de normas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Aquí. Bueno, ¿qué es un pacto colectivo? Vamos a empezar con la definición. Y la definición la encontramos en el artículo 49. ¿Me ayuda Glenda Domínguez, por favor? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Dice, artículo 49.
Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba presentarse y las demás materias relativas a este. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes, o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones Vaya, de los artículos 45 y 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. gracias, Glenda. Analicemos, pues despeniquemos esta definición. Miren el título. Dice capítulo tercero, pactos colectivos de condiciones de trabajo, disposiciones generales y pactos colectivos de empresa o de centro de producción determinado. Ojo acá, de empresa o de centro de producción, ¿qué? Determinado. Vaya. Aquí vamos a hablar de los pactos colectivos de empresa, ¿sí? ¿Significa que van a haber otra clasificación de pactos? Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita me voy a centrar en la definición. Pacto colectivo es el que se celebra. Es el que se, ¿qué, señores? Celebra. En la vida vamos a celebrar baby shower, matrimonios, haber pasado el semestre. ¿Qué más celebramos en la vida? No haber dejado clases, haber superado a la ex. ¿Qué más celebra? Cumpleaños, el mío, dicen ustedes. La otra semana, bien bolos, algunos. Entonces, ganar la clase, ¿sí? Se celebra todos en la vida. ¿Qué? Celebramos. Celebramos matrimonios, usted celebra haber salido de esa relación tóxica, usted siente que ya no daba más, pero pues gracias a Dios ya salió. Eso usted lo celebra. Bueno, el pacto colectivo sé que, señores, celebra. Vamos, sí soy, dice Claudia. Vaya. Pero ojo, a esa celebración no están invitados todos. Y ojo, porque aquí vienen las preguntas de examen y es donde se da a luz. Miren, dan a luz. Porque yo le pregunto, ¿un trabajador puede celebrar un pacto? Sí, sí puede. No puede, porque entonces estaría contradiciendo la definición regular. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. Ojo aquí, se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Entonces, un trabajador por sí puede, no únicamente es el sindicato, únicamente es el sindicato. Ojo pues. Bueno, ya vimos que se celebra, ya vimos los sujetos, ahora veamos el objeto. ¿Para qué celebramos un pacto? Con el objeto de reglamentar las condiciones en el que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. Ojo, señores, ojo, con el objeto de reglamentar. O sea, ¿cuál es el objeto de un pacto? Reglamentar. ¿Cuál es el objeto? Reglamentar. ¿Estamos? Ese es el objeto de un pacto colectivo. No se olviden, señores, ese es el objeto. ¿Quién lo puede celebrar? Y en este caso, vaya, aquí vamos a encontrar una definición institucional también. Cuando finalicemos, después del segundo parcial, que es el 8 de octubre, la segunda quincena del mes de octubre, gracias, del mes de octubre, vamos a platicar de los convenios internacionales, que eso nos va a quedar para el examen final, juntamente con los pactos. Entonces, eh, vamos a poder, sí, después del 16, que es el último examen que ustedes tienen. Entonces, ahí vamos a abordar eh, los pactos colectivos, ¿ya? Los pactos colectivos. Cabe mencionar que esta definición es una recomendación adoptada por la Conferencia Internacional de la OIT
en el año de 1951 y nos da la siguiente definición. Pacto colectivo de condiciones es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador y un grupo de empleadores, uno o varias organizaciones de empleadores por una parte y por otra parte una o varias organizaciones representativas de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de acuerdo a la legislación nacional. Nótese que nunca menciona a un trabajador, menciona a organizaciones. Pero claro está que Guatemala ha ratificado múltiples convenios de la OIT y han pasado a formar parte del ordenamiento jurídico laboral guatemalteco y es aceptada esta definición, toda vez de que fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Perfecto. Lick, ¿con qué otras denominaciones se le conoce al pacto colectivo? Fíjense que yo siempre les he dicho y se los compartí la semana pasada, bueno, hace 15 días, que cuando uno va a otro país, tiene la oportunidad, Dios lo bendice, de conocer otro país, siempre es importante que uno pueda conocer otra doctrina. Y fíjense que para muestra, y tenía mi librito, yo no sé ni qué lo hice. Fíjense que es importante que nosotros nos enteremos de lo que es o lo que es el derecho comparado. Fíjense que yo tengo la costumbre cuando voy a otro país, compro mi libro o voy a la biblioteca, no sé, o voy a alguna librería, pero fui a México y estuve y me compré miren. Se llama Orígenes del Derecho Laboral Latinoamericano. Es una editorial mexicana, ya es una editorial mexicana. Y ahí encontré yo, no está aquí, no lo he leído en ninguna doctrina guatemalteca, cuál fue el primer antecedente antes del Código de Trabajo. O sea, ¿qué instrumento de normación colectiva, qué instrumento de normación jurídica laboral existió antes del Código? Porque todos decimos decreto 330, ¿verdad? El primer Código de Trabajo. Ok, pero ¿qué existió antes de? Igual sucede aquí cuando hablamos de los pactos colectivos. Fíjense que el pacto colectivo tiene diferentes denominaciones, dentro de las cuales podemos mencionar contrato tarifa, utilizada por la legislación alemana. Imagínense ustedes, Alemania, ¿ya? Y sus autores. En Italia se le denomina contrato de paz social, tratado o concordato intersindical. Bueno, en México se le llama al pacto que nosotros le llamamos pacto colectivo, ellos le denominan contrato colectivo. Estas denominaciones son utilizadas en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Chile, pero en Guatemala no acontece eso porque también nosotros tenemos al contrato colectivo de forma independiente. Es decir, es otro instrumento de normación colectiva, el cual cambia. Su objeto es muy distinto. Entonces, pero eso, repito, es derecho comparado. Convención colectiva de trabajo. Es una recomendación de León Duguit y Alejandro Folch, utilizada en las legislaciones de Colombia, Costa Rica y Ecuador. ¿Ya? Y bueno, en Guatemala, pues nosotros tenemos la aconsejada por Guillermo Cabanelas, que es la denominación que adopta nuestra legislación y es la que acaban de leer ustedes, que está establecida en el artículo 49. ¿Sí? Pero esto, repito, como denominaciones o derecho comparado. ¿Vamos? Como denominaciones o derecho comparado. Bueno, hablemos de nociones generales. Nociones generales. ¿Qué es el pacto colectivo? ¿Ya? ¿Qué es el pacto colectivo? ¿Qué creen ustedes que aconteció primero? ¿El pacto o el sindicato? Como dirían por ahí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Les pregunto aquí, ¿qué fue primero, el pacto o el sindicato? ¿Qué creen ustedes que fue? El sindicato. Claro, Sindicato. porque ellos son los que lo celebran, ¿verdad? Ajá. Ni modo que primero se dio el hijo y después el papá, ¿va? Claro que primero entonces surgió el sindicato. Entonces aquí vamos a ver que el pacto colectivo es la institución central del derecho colectivo. Su origen se encuentra en la segunda mitad del siglo XIX
después del nacimiento de la asociación profesional. Aspectos que se concretizan en la afirmación que el pacto colectivo cumple con 3 funciones fundamentales. Miren cuáles son las 3 funciones fundamentales de los pactos. Primero, que es fuente de derecho con plena validez y obligatoriedad. 2, sirve para concretizar los mandatos del derecho de trabajo. Y 3, mejora en favor de los trabajadores del derecho legislado. Claro está, señores, que por medio del pacto colectivo lo que vamos buscando es que mejorar. ¿Qué vamos buscando? Mejorar. ¿Qué le dicen a uno en la casa, en la familia? Mira, amigo, tú tenés que mejorar la qué? La familia. Familia. La Raza. familia, ¿verdad? La raza. Dice, ah, es que usted, mi mamá, así, me dijo, es que usted es muy moreno, me decía. Usted tiene que buscar a mejorar la raza. Y yo, mamá, pero si yo soy el reflejo suyo, le decía, bueno, entonces lo que va buscando uno es mejorar, un mejor salario, un mejor puesto de trabajo. Si usted ya llegó a zona, bueno, lo que va buscando es ya ganarla con zona. Si usted ya tiene 60, yo sé que usted no es conformista y se tira al 30 para llegar al 90. Yo sé que esos son mis estudiantes que no, en 61 nada más, lo demás de vanidad. Eso no. Usted ya sacó una buena nota, vamos por la segunda. Igual que la compañera que sacó 30, ahorita tiene que tirar al 40 y después en el último 30, y bueno, y llegó al primer 100 de su carrera, ¿ya? Usted busque que en su carrera tener un 100, o por lo menos. Yo recuerdo, su servidor fue uno de los eh, reconocidos en la jornada nocturna por tener una de las mejores notas, ¿sí? Mi promedio como estudiante y trabajador oscilaba entre los 86 puntos. El decano en ese entonces, pues, nos otorgó un reconocimiento para, en este caso, motivarnos, ¿ya? Pero ojo, yo era de los, como le repito, buscar la mejoría. Si me fue bien, bueno, entonces ahorita vamos por el otro, la otra mejor nota, y el otro vamos por la mejor nota. Pero si usted crece con ese pensamiento o va avanzando, ah, no, con el 61 me quedo, no, usted busque ser no mejor que nadie, busque ser mejor usted que usted mismo, ¿ya? Eso a usted le va a abrir puertas el día de mañana. ¿Por qué? No significa que eso sea ambicioso, no, significa que usted quiere salir adelante, ¿ya? Por sus propios medios, buscando, claro que es cansado todo el tema, como siempre lo hemos platicado, pero, repito, somos muchas personas como el pacto colectivo. Andamos buscando cómo mejorar nuestras condiciones. ¿Ya? Andamos buscando cómo mejorar nuestras condiciones. Vaya. Entonces, ¿cómo se clasifican? Y aquí voy al punto primero que les había enunciado yo. Vamos a encontrar pactos colectivos ordinarios, que son los que acabamos de encontrar o leer en el 49, y encontramos los extraordinarios, que son los de industria. En el 54, si usted se va al artículo 54, va a establecer ahí que ahí va a encontrar los pactos colectivos extraordinarios. ¿Qué clase, señores? Extraordinarios. Voy a preguntar en el examen, ¿cómo se clasifican los sindicatos según la doctrina? Y le voy a preguntar, ¿cómo se clasifican los sindicatos según el Código de Trabajo? Si yo les pregunto según el Código de Trabajo, coloque empresa y de industria. Pero si yo les pregunto doctrina, ordinarios y extraordinarios. Bueno, los ordinarios, lo vamos a ver más adelante, dice que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 3. Aquí se me fue el 2. Y los extraordinarios no puede ser menor de 1 ni mayor de 5. ¿Vamos? Vale. Analicemos esta parte, pues. Carácter de ley. Al segundo párrafo del 49, me gustaría, por favor, que le colocaran carácter de ley profesional. Carácter de ley profesional. Segundo párrafo, artículo 49. Del 49. Sí, por favor, Liz, ayúdeme ahí. Solo el segundo párrafo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene 49. 49.
Segundo párrafo. Carácter de ley. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas debe adoptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes, perdón, o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Muy bien. Ojo pues, ojo acá. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional. Ahí está el carácter de los pactos colectivos. ¿Qué significa esto, señores? Que el carácter del pacto colectivo es una ley. No se pierdan ustedes dentro de su estructura. Si ustedes ven el pacto que yo les compartí, ahí regula. Ahí regula. Artículo 1, artículo 2. ¿Por qué? Porque es una ley. Por eso en derecho laboral decimos, es que no solo el Congreso legisla, no, también dentro del derecho laboral podemos, ¿qué? Legislar, ¿sí? Por eso dentro del derecho laboral podemos, ¿qué? Legislar. ¿Estamos? Vaya, entonces, al tercer párrafo, vamos a ver aquí, perdón, en la presentación, dice que en términos generales la ley presenta diversas características, como generalidad, obligatoriedad, coercibilidad y abstracción, ¿ya? Los alcances del término ley profesional se pueden, ojo, se puede proyectar en dos direcciones. La primera porque es una forma de reforzar una fuerza impositiva y la segunda porque es una forma extensiva, es decir, de obligatoriedad para las partes que lo suscribieron. Señores, el pacto colectivo no es facultativo. Si usted se comprometió, si usted lo celebró, tiene que cumplir. Punto, señor. Es que, y pasa que muchas entidades del Estado, por ejemplo, usted me va a decir, fíjese que hay un pacto, pero no se cumple. Ah, bueno, hay medios y procedimientos para hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en el pacto. ¿Por qué? Porque es una ley, es de cumplimiento obligatorio. Se tiene que cumplir. Se tiene que, señores, que cumplir. Es decir, de obligatoriedad para las partes que lo suscribieron, pero se extiende, pero ojo, pues. Esto es como cuando usted va a una boda, ¿no? A usted lo invitan a usted y a su pareja, ¿no? ¿Y qué le dice su mamá? Mija o mijo, llévame. No, mamá, que mire, pues el invitado soy yo, el único que puede entrar a esa celebración soy yo. Mijo, pero llévame. ¿Y qué le dice usted? No, mamá, mira, ahí te voy a traer el pastel. O ahí te voy a traer, ¿qué le dice? Como que nunca han ido a una boda, ¿va? El recuerdo. El arreglo. El recuerdo de mesa. El centro de mesa, ¿va? Que así le dice. Vaya, ahí te lo traigo, mamá, pero la verdad que... Y te voy a traer la comida. ¿Qué está haciendo su mamá? Disfrutando de los beneficios, aunque ella no haya celebrado. Bueno, el pacto colectivo, ojo lo que les voy a decir, lo va a celebrar el sindicato, cuyos beneficios le van a aplicar a todos los trabajadores, estén o no estén sindicalizados. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. El pacto tiene carácter de ley profesional y sus normas, dice arriba, pero se extiende a los demás trabajadores de la empresa, aunque no lo hayan suscrito por no estar sindicalizados. El pacto colectivo tiene carácter de ley y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones de que se trate. Muy bien. Artículo, el tercer párrafo del 49. Coloquen en naturaleza, en donde dice las disposiciones de los artículos 45 a 52. Naturaleza. Sí, naturaleza. Den lectura, por favor. Las disposiciones de los artículos 45 y 52, inclusive, son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Háganle una chibola a la palabra donde dice ahí naturaleza. Ahí donde dice naturaleza, hagan una chibola. Ahí está, miren, naturaleza.
¿Cuál es la naturaleza? Yo se los puedo preguntar en el examen. Normativa. ¿Cuál es la naturaleza de los pactos? Normativa, señores. Normativa. Lick, ¿cuál es la naturaleza de los pactos? Normativa. Normativa. ¿Cuál es el carácter? Es una ley. ¿Sí? ¿Quiénes lo pueden celebrar? Únicamente el sindicato. ¿A quién va a beneficiar? A todos, sean o no sean ¿qué? Sindicalizados. ¿Estamos? Ojo ahí, pues. Sean o no sean sindicalizados. No se pierdan, señores. No se pierdan. Se pueden perder en los ojos de otro leak, pero no aquí en esta parte. Artículo 50. Por favor, colóquenle fuerza de ley. Y aquí vamos a ver que el pacto a quienes le va a aplicar, a quienes va a beneficiar los derechos contenidos en el mismo. Vamos, por favor, con Rosa Marlene. 50. Muy bien, licenciado. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para, inciso A, las partes que lo han suscrito. Inciso B, todas las personas en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Y, inciso C, los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Analicemos, pues. Ojo, gracias, Rosa. Las estipulaciones del pacto tienen fuerza de ley para las partes que lo han suscrito, el sindicato de trabajadores, uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. B, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción, pero marquen esa parte, miren lo que dice, y aún cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran ¿qué? Celebrado. Marquen esa parte ahí. Atención. Y aún. Atención. Y aún cuando no sean miembros del sindicato, Edwin. ¿Qué significa? Les va a aplicar a todos. Es que fíjese, Eli, que yo no estoy en el sindicato. No importa, le aplica. Es que fíjese que el sindicato celebró un bono del pescado. ¿Y cuándo se paga? Ni modo que se va a pagar en diciembre, en Semana Santa. ¿Sí? Entonces, sí, yo no estoy en el sindicato, ¿me puedo beneficiar? Sí, se puede beneficiar. ¿Sí? Se puede beneficiar. ¿Estamos? Los que concierten en lo futuro. Por ejemplo, yo no sé si hay alguien que trabaja aquí en el MP, en el Ministerio Público. Por ejemplo, en el Ministerio Público tienen un bono en el mes de noviembre de 8,000 quetzales. ¿Ya? Si yo entrara a trabajar, ojo, el otro año, a mí me tienen que pagar el siguiente año ese bono, ¿sí o no? Sí. Sí, porque dice los que concierten en lo futuro, ¿ya? Los que concierten en lo futuro. O sea, el pacto se celebró hoy, pero yo entré mañana. ¿Me puedo beneficiar? Sí, claro, cumple los requisitos de ley, ¿verdad? Los requisitos que establezca. ¿Estamos? Entonces, ojo con los beneficios, señores. No se vayan a perder ahí. Ojo con los beneficios, la fuerza de ley. Lick, ¿cuándo estoy obligado como patrono a celebrar un pacto colectivo? ¿Cuándo? Bueno, miremos el 51 y pongan la atención porque aquí hay por lo menos, fíjese que no, Andrea, en este caso, Andrea, no importa el lapso. No importa el lapso. Fíjese, Lee, que sí es proporcional, porque usted se lo pagan proporcional. Sí, si no se ha cumplido el año de relación laboral, es proporcional. A partir del año de relación laboral, ya todos los bonos ya son completos. Bueno, ahí está Andrea que nos alumbró. Miren, buen dato nos dio Andrea entonces. ¿Usted trabaja ahí?
Sí, yo trabajo ahí. Vaya, buen dato nos dio. Pero fíjese que, bueno, ya hace muchos años. ¿Por qué les dije esto? Porque había un colega, hoy colega, que ingresó como unos meses antes y se lo pagaron completito. Pero bueno, qué bueno que pues lo hayan cambiado, lo hayan modificado. Y ese bono, por ejemplo, le llaman no sé si tiene algún nombre, pero es un bono que les ayuda a muchos. No, ese solo es bono de noviembre. Bono de noviembre, pero está alegre, va a recibir 8,000 quetzales así. Y es para todos, según tengo entendido. Sí, solo los 029 no. Ah, no, esos tenemos que ir a reclamar la vía judicial. 011, 031 y 022, sí. Ah, imagínense, alguien que gane 4,000 quetzales, imagínense, y que le den el bono de 8,000. Se pone Y alegre, luego ¿verdad? en diciembre dan el aguinaldo. Ah, sí, como diría aquel, ah, sí, fíjese. ¡Hala, qué bien, ¿verdad? Sí, porque ya le solucionó. Y después en enero tienen el bono de útiles escolares, que creo que es de 3,000. ¿El cuál? El bono de enero, creo que es de 3,000 quetzales. No, el bono de enero es un salario y hay uno ¡Hala, de 6,000. El que es de aparte! 3,000, el que es de 3,000 es el de mayo. ¡Hala, qué alegre! Entonces, imagínense, reciben el salario de noviembre. No, pues qué bueno, son instrumentos de normación colectiva y lo que van buscando es el mejoramiento. Recibe en noviembre su salario, imaginemos que gane 10,000, más los noviembre gana, recibe los 8,000, el aguinaldo, un salario, ya van 20, ¿qué? 10 más 10, 28,000. 20 más 8, 28. Viene, después le pagan su salario tipo 15, 18, porque lo pagan muchísimo antes de Navidad, ya son 38. Y en enero viene otro salario, ¿verdad? Qué bendición de Dios, ¿verdad? Qué alegre. Entonces, eso es lo que hacen los pactos colectivos. Y por eso yo estaba en contra siempre de esto. Dicen, es que ellos no trabajan, no hacen. No, señores, el sindicato fue y lo negoció. ¿Y qué culpa? Imagínense, usted peleando porque le aumentan a ellos y él tal vez ni sindicalizado está. Recuérdense que el pacto le aplican a todos. Por ejemplo, hay una entidad que yo conozco toda la Semana Santa le otorgan licencia. O sea, ahí no es del miércoles al mediodía, ahí es del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Qué alegre, vieran qué chilero. Yo estoy trabajando en una entidad toda la semana y yo, bueno, lunes y martes, que no le caí, nos vemos, cuídese. Toda la semana. Bueno, pero repito, son derechos que se van obteniendo de conformidad con los pactos. Por ejemplo, en el organismo judicial es otra entidad que también tienen bonos, tienen más bonos que el Tesoro. No sé si hay alguien aquí del OJ. Nadie. Pero tienen bonitos bonos y está bien. Hoy la canasta básica oscila más o menos en 8,500 quetzales. Y eso sin contar ropa, sin contar medicina. Eso sin enfermarse, ¿verdad ustedes? Entonces creo yo que los pactos han venido también a mejorar las situaciones económicas de los trabajadores. Bueno, vámonos al 51, pues, al 51. Ángel Chiquín, me ayuda por favor con el 51. Mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Gracias. Artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajadores en varias zonas del país, los servicios más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Al efecto debe observar las siguientes reglas. Los siguientes reglas. Inciso A, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior que debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que presentan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. Inciso B,
Y dentro de las mismas empresas o centros de producción existen varios sindicatos. El pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados, Ojo. afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes de la propia empresa o centro de producción. Inciso C, cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por lo índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que se represente a cada uno de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con el paro de determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono ha llegado a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima. El proyecto de pacto o efecto que se discuta en la vida directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera otro u otros amigables componedores si transcurrieron 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono. Las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones. Cualquiera de ellos pueden acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros aspectos a los cuales no hubo acuerdo y no se pudiera presentar tal comprobación. En el pliego de peticiones se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hayan, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El procedimiento que se seguirá en este caso es el contemplado en el título 12º de este código. A ver, pues analicemos este artículo extenso. Gracias, Ángel. Analicémoslo, pues. Todo patrón que su empresa o determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos, los servicios de más de la cuarta parte. Marquemos ahí, más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado, círculo la palabra obligado, ¿ya? ¿Cuándo un patrono está obligado a celebrar? Bueno, cuando más de la cuarta parte del total de trabajadores se encuentre sindicalizado, punto, ¿sí? Cuando más de la cuarta parte del total de trabajadores se encuentre sindicalizado. Pregunta de examen, pregunta de examen, pregunta de examen. Al efecto, se deben de observar las siguientes reglas. Lic, fíjese que hay varios sindicatos.
¿Con quién me voy a sentar a negociar el pacto? Con el sindicato mayoritario. Con el sindicato que tenga mayor número de afiliados. ¿Sí? Con el sindicato que tenga mayor afiliados. Porque esta regla es de con el sindicato que tenga mayor número de afiliados, porque póngale por lo menos en el Congreso, creo que hay como 4, ¿verdad? Exacto. Se tiene que sentar el patrono con el que sea el mayoritario. No, sí. Con el que sea mayoritario se tiene que sentar y lo va a negociar. Por eso es importante que el sindicato tenga afiliados. O sea, si no, no puede llegar a negociar pacto. Y esas son las deficiencias en caso de que no se pueda llegar a negociaciones. Ojo aquí. Entonces, con el que tenga mayor número de afiliados. En donde dice para la negociación, ahí colóquenle, por favor, negociación en vía directa. Negociación en vía directa. Negociación en vía directa. Vaya, miren pues. Negociación en vía directa. Imaginémonos que queremos que hay un sindicato en la entidad, empresa de que se trate. Hay un sindicato, ¿sí? Pero ese sindicato quiere celebrar un pacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, regularmente el que lo redacta es el sindicato de trabajadores. Y ahí es donde entra la asesoría de nosotros los profesionales del derecho. ¿Ya? Lo redactamos, se lo presentamos al patrono. Pero esa negociación que se lleva patrono, trabajador, sindicato de trabajadores y patrono, sindicato de patronos, lo cual no hay, esa negociación se le denomina negociación en vía directa. O sea, el procedimiento que se utiliza, pregunta de examen, para negociar un pacto colectivo se denomina vía directa. ¿Cómo se llama? Vía directa. ¿Estamos? ¿Cómo se llama? Vía directa. Cabe mencionar que esta negociación únicamente interviene lo que es el sindicato y patrono. Cabe mencionar que es un procedimiento extrajudicial. Es un procedimiento que, señores, extrajudicial. ¿Estamos? Es un procedimiento extrajudicial. Márquenlo ahí, por favor. Es un procedimiento extrajudicial. Lick, disculpe, me perdí. ¿En dónde van? ¿En qué párrafo? Vamos en el 50, el artículo 51, en donde dice después de la literal C, para la negociación. Ok. Cabe mencionar que es un procedimiento extrajudicial. ¿Por qué? Porque no interviene juez. No interviene juez. ¿Estamos? No interviene juez. Tómenlo en cuenta. No interviene juez. Podría intervenir por ahí, si lo queremos ver, un inspector de trabajo, porque aquí dice un amigable componidor. ¿Cuál es el plazo en la vía directa? 30 días. Dice, si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud, marquen plazo para poder identificarlo, las partes no han llegado a un acuerdo sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede pedir a los tribunales planteando el conflicto colectivo. Yo le agregaría entonces, nota, 2 puntos. En caso de no negociar el pacto colectivo, promovemos la conciliación. Ver artículo 377. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros no llegamos a la negociación de un pacto, ojo, no llegamos a la negociación de un pacto, cabe mencionar, ojo acá, cabe mencionar, ¿sí?
que vamos a promover un conflicto, que es la conciliación, la cual ya la vimos. ¿Sí? Entonces, el primer paso en los pactos colectivos, señoras y señores, es la negociación en vía directa. ¿Interviene el juez? No. ¿Cuánto dura? 30 días. Si no nos ponemos de acuerdo, promovemos la conciliación, promovemos un conflicto. Y al promover el conflicto, cabe mencionar que la entidad se encuentra, ¿qué? Emplazada. ¿Cómo se encuentra? Emplazada, lo cual ya abordamos. ¿Ya? Lo cual ya abordamos. Vaya. Espero que, ¿alguna duda ahí, señores? Con la vía directa. Que no es lo mismo que arreglo directo, que ya lo vimos también. No es lo mismo arreglo directo que vía directa, jamás. Porque en el arreglo directo interviene un grupo colegado. Aquí interviene un sindicato. El arreglo directo es para solventar situaciones que no sean de tanta trascendencia. Aquí es para negociar un pacto. ¿Sí? Allá participan trabajadores no sindicalizados. Aquí participan trabajadores sindicalizados. ¿Vamos? Lique, disculpe, solo en dónde pongo yo que es un contrato extrajudicial. No. ¿De dónde saca que es contrato, Rucael? Esto Es no que es me perdí y por eso le estoy preguntando ahí que mencionó algo así como que era un procedimiento extrajudicial. correcto. Va, ¿qué dijimos que era el pacto, señores? ¿Es un contrato o es una ley? Ley. 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 Estamos con Ley. esto porque después nos confundimos. Decimos una ley. Entonces, el pacto colectivo es un procedimiento extrajudicial. ¿Sí? Es un procedimiento extrajudicial, como les digo. Aquí no interviene juez. Aquí están face to face, patrón y sindicato, negociando. ¿Cuánto dura la vía directa? Aquí lo dice, 30 días hábiles. Si transcurren esos 30 días hábiles y no negociamos el pacto, promovemos el conflicto, que es la conciliación, que está regulada en el 377. Por eso les agregué la nota aquí en el chat. ¿Dudas, señores? Eso sería al haberse cumplido los 30 días. Es correcto. Por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces viene el sindicato y lo va a ir a demandar. Si no nos ponemos de acuerdo en conciliación, no hay convenio, nos declaramos en huelga. Y terminamos en un arbitraje. Todo eso les estoy hablando que se está llevando de 8 a 9 a 10 a 15 años. ¿Vamos? Vamos al 52. Miremos algunos aspectos formales de lo que es el pacto colectivo. Algunos aspectos formales de lo que es el pacto colectivo o formalidades. Formalidades del pacto o aspectos formales, como le quieren colocar ahí. Roxana Mejía, ¿me ayuda con el 52, por favor? Sí, Lick. El Gracias. pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponde entregar la copia debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y, en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Muy bien. ¿En cuántos ejemplares debe extenderse el pacto, señores? Gracias, Roxana. En 3. En 3, licenciado. Fíjese que lo extendieron en 2. ¿Qué pasa con el pacto si se extiende en 2? Ahí lo dice. ¿Qué pasa si se extiende en 2? Debe, si no estoy mal, dice presentarse el código del reglamento, si no estoy mal. Señores, ahí dice. Ahí lo dice. ¿Qué sucede si se extiende en 2? Se anula de pleno derecho. Es nulo, Claudia.
no nace a la vida jurídica, es nulo ipso iure, es nulo de pleno derecho. Entonces, para que el pacto surta sus efectos, se debe extender en ejemplares, uno para el patrono, uno para el sindicato de trabajadores y uno que estamos obligados a remitir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En donde dice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar. ¿Ya lo ubicaron en el segundo párrafo? Sí. Debe estudiar. Vaya, ahí donde dice estudiar, colóquenle homologación con H. Dice homologación. ¿Ya? La homologación. Cuando el pacto colectivo, ojo lo que les voy a decir, cuando el pacto colectivo esté negociado, es decir, en esos 30 días, lo cual nunca acontece, menos en la administración pública, pero si se diera el caso, como en el caso del pacto que les compartí, el pacto se debe extender en 3 ejemplares y se debe remitir al Ministerio de Trabajo, pero dice debe estudiar. ¿Qué es estudiar? Homologarlo, es decir, analizar que el contenido de las normas establecidas en el pacto no disminuyen normas laborales. Imagínense ustedes que celebramos un pacto colectivo. Para el nuevo pacto dice Andrea que en lugar de los 8,000 quetzales del mes de noviembre tendrán derecho a 3,000 quetzales nada más. Ese pacto no puede nacer a la vida jurídica porque está contradiciendo un derecho adquirido. Todo trabajador tendrá derecho a 10 días de vacaciones. Imposible si son 20. Bueno, el chance del Ministerio de Trabajo es revisar que el pacto no contenga ilegalidades. ¿Ya? Establecer que el pacto no contenga ilegalidades. Eso es estudiar. Eso es homologar. Eso es estudiar. Eso es homologar. La primera palabra clave es la vía directa. Bueno, las dos palabras claves, vía directa, que es la negociación. La segunda palabra clave aquí es la homologación. Y ya vamos a ver cuál es la tercera palabra clave. ¿Sí? ¿Alguna duda, señores? Con la homologación. ¿No? Vaya, me voy a quedar aquí y el artículo 53 es el que vamos a leer la próxima semana y ya entramos a nuestras últimas clases de lo que es previo al examen. Les había dicho que tenemos 1, 2, 3, 4. No, todavía tenemos bastantes clasecitas. Tenemos 6 clasecitas para ir avanzando en lo que es el pacto colectivo. Toda vez de que el 6 de octubre empiezan. Tenemos 2, 4. 4 clases tenemos. 4 clases. Entonces, los veo el próximo miércoles. Ahí me recuerdan, me quedé en el 53, por favor. Y repito, vamos a el viernes 3 de octubre. Vamos a hacer un repaso en la clase y ahí pues vamos a aclarar todo, vamos a llevar nuestros esquemas, vamos a llevar nuestras preguntas. Y no sé si yo creo que va a ser virtual, va a ser un poco más fácil, entonces ahí vamos a estar repasando y toda la situación, ¿verdad? Voy a usar por lo menos 1 o 2 clases para que ustedes puedan ir aclarando sus dudas, comentarios y todo. ¿Por qué? Porque hay mucho procedimiento y hay mucho plazo. Entonces, para que no se pierdan en el examen. Vamos. Pasen una buena noche. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. La próxima semana.